Bueno, Baruch Hashem, iniciamos otra vez con el estudio de la parashá de la semana. La parashá se llama Kitexé. Kitexé la vamos a estudiar de la opinión de Rabenu Pinto en Torah David, en la página 365. Este es el número 4, la opinión número 4, ¿no? De Torah David. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y tomes cautivos de ese pueblo, si ves entre ellos una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla como esposa. Y antes habíamos hablado, como a modo introductorio, que no todos iban a la guerra, que habían personas que no iban a la guerra porque tenían miedo, y el miedo se generaba ¿por qué? ¿Producto de qué? Del pecado. Y los que iban a la guerra eran solo sadiquín. Parece impresionante lo que analizábamos después, que cómo podría ser, cómo podía pasar que unos sadiquín fuesen capaces de estar pendientes de mujeres en medio de un conflicto armado. Sin embargo, la Torá le da el antídoto a estos Yehudim que estaban en esta situación. Dice: podrás tomarla como esposa, bajo una primicia previa, ¿no? Algunas condiciones previas. Si ves entre ellos a una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla como esposa. Fíjate que hasta el mensaje es interesante, la frase. La mujer puede ser hermosa y puede ser que el hombre no la desee. Son pocos los casos, ¿no? No es la regla general. Sin embargo, vamos a desarrollar el tema desde otro punto de vista, según lo que enseña el Rabino Pinto. Dice: son conocidas las palabras de Rabino Behayem en Jobot Alevavot respecto a que el peor enemigo de la persona es el Yetzer Hara. En Shar 5.5, Ben Adam. Explica nuestro Jajamín que este versículo habla de la guerra contra la inclinación al mal y nos llama a salir a la guerra contra ella. Zohar Hadash para Kitexé 58b. Repetimos, los Jajamín dicen que este versículo habla de la guerra contra la inclinación al mal y nos llama a salir a la guerra contra ella. Ayer lo decíamos en el video que grabamos previo a este, que la guerra es todos los días. No es que peleamos ahorita y mañana no vamos a pelear la guerra. Sabemos que los días de Elul son momentos adecuados para lograr un arrepentimiento sincero y acercarse a Hashem. Así lo dice Shelah Kadosh, Rosh Hashanah y Yesodot a Teshuvah 11 y Rosh David Hajidá Kitexé. Si la persona sale a luchar contra su inclinación al mal, Hashem la entregará en sus manos. ¿Qué tiene que hacer la persona? Su esfuerzo. Anoche lo decíamos en la radio, decíamos que era como Noah. Que Kadosh Baruj Hu le dijo a Noah, tienes que hacer un arca, mide tanto por tanto, tanto de alto, divídela en tantas partes, y ahí en esa arca vas a meter a todos los animales. Según la medida de lo que dice la Torá y lo que dice la matemática, los espacios no daban para que todos los animales entraran. Sin embargo, aprendí en Rabino Goldstein hace varios años atrás que Noah hizo su parte y Akadosh Baruj Hu, Borei Olam, hizo su parte también al permitir que todos los animales entraran. Así nosotros tenemos que hacer nuestra parte de procurar al máximo, como dicen acá en Colombia, no darle papaya a Yetzer Hara. Estamos en el tiempo de Elul. El tiempo de Elul es para aumentar en Teshuvah, para aumentar en Sedaká, para aumentar en Gemilut Hasadim, en actos de bondad, en ser mejor. Cuando decimos aumentar, implícito está que es algo que siempre hacemos. Sin embargo, ahora debemos aumentar. Siempre hacemos Teshuvah, siempre debemos estar haciendo Sedaká, siempre tenemos que estar haciendo actos buenos, pero ahora debemos aumentarlo. Como dice el acróstico, la otra vez se lo dijimos: Anile Dodi Bedodili. Eso es Ahdu, eso es unidad.
En los libros de Kabbalah explican que en los días de Elul la justicia y la misericordia divina se mezclan incluso cuando el juicio se apodera del mundo. La misericordia divina lo contiene. Pero si la persona no trabaja sobre sí misma en estos días, la cualidad de la justicia divina se levanta contra ella alegando que a esa persona no le interesa arrepentirse de sus pecados. A esto se refiere el versículo: ¿quién no teme cuando ruge el león? ¿Quién no teme cuando ruge el león? Como cuenta el rabino Niyar, que estaba en una salida en la isla de Margarita, y estaba en una salida con los comunitarios de Caracas, y había un chico que no había hecho teshuvá, y le preguntaba: ¿qué pasó? ¿Por qué no haces teshuvá? Y el muchacho se quedaba como decimos aquí, me reventaste por dentro. La pregunta fue muy fuerte. El otro día yo le preguntaba otra vez, hasta que el muchacho le dijo: mire, rabino, ¿usted sabe por qué yo no hago teshuvá? Porque a mí me gusta pecar, disfruto pecar, me siento bien pecando. Pecar para mí es algo que me agrada. Y ese es el riesgo que podemos correr nosotros cuando nos acostumbramos a las averot, no a las javerot, sino las averot, a las transgresiones. Cuando nos acostumbramos al error. El error se vuelve una constancia y ya se vuelve parte de Hazbe Shalom de nosotros, de nuestra cotidianidad. ¿Ok? Deberíamos estar cada instante conscientes de que el rugido del león nos debe provocar un temor. Imagínate, si el león ruge, nos asustamos, ¿cierto? Imagínate el que creó el león. Si nos sentamos en imagínate, un león entró aquí a la sala, el león con su... quedamos... Pero a Kadosh Baruj Hu creó el león, nos debería dar más miedo de él, el creador del león, que el león está en un solo sitio. Sin embargo, todos los sitios están en Hashem. No te puedes esconder. En Elul tienes que aumentar la conciencia de que a Kadosh Baruj Hu los sitios se ubican en él. Él no está en un sitio, los sitios están en él. Él no está en un lugar, los lugares están en él. Imagínate. Creó el león, entonces nosotros le tenemos más miedo al león que a él. ¿Dónde lo dice? Amós 3:8. El peligro es todavía mayor para aquella persona que retoma sus malos caminos después de los días del juicio, porque la cualidad de la justicia reclama que su juicio fue contenido en vano. Esto es algo terrible. Como decía la parashá que estudiábamos hace poco, Sedek Tirdov. ¿Qué significa? Justicia. Repite 2 veces la palabra justicia. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está redundando con que diga 2 veces? Lo importante de seguir la justicia, porque si sigues la justicia, tú te vuelves justo. El que actúa con justicia es una persona justa. Ahora, ¿cómo actuamos con justicia? Conociendo qué significa la justicia. En el mes de Elul pedimos a Hashem que reduzca un poco la pela que nos viene para el otro año, que sea con más calma, con más cariño. Llegó a mis manos una pregunta, dice Rabino Pinto, del Baal Hatania con respecto a lo que dice el Zohar. En los días de Elul, el rey está en el campo. Eso significa que durante todos los días del año, Hashem no está tan cerca, no está tan cerca de cada individuo durante los días del año. En Elul cambia la situación. Sino que depende del nivel espiritual de cada uno. Esto va a depender del nivel que tú te esfuerces. ¿Sí? Estamos hablando de los días del año. Una persona que cometió graves transgresiones, tal como difamar o abandonar el estudio de la Torá, haciendo Bitul Torá, las cuales provocan un gran castigo, crea una pared que no le permite acercarse al Creador. Imagínate. Bitul Torá, Hazbe Shalom. Cuando podemos aprovechar el tiempo para estudiar Torá, estamos con el celular matando monstruos, persiguiendo ahí a los Pokémon en Prado Centro. ¿Ya?
Aquí hay Pokémon y hay Pokégamín. Hay poco de gamín aquí también. Imagínate. Dice, vamos a repetirlo, una persona que cometió graves transgresiones, como la difamación, o abandonó el estudio de la Torah. Imagínate a qué compara el abandono del estudio de la Torah con el lashon hara, con el que difama, el que hace regilut, ¿sí? Provocan un gran castigo. Abot 3.7. Crea una pared que no le permite acercarse al Creador. ¿Quién creó la pared? Akadosh Baruj Hu creó la pared. Boreolam, nosotros mismos. Nosotros mismos. Esa es la razón por la cual el Rabbi Elimelech Linshag Saxal dijo que antes de rezar, de estudiar o de cumplir alguna misbah, la persona debe tratar de arrepentirse de cualquier transgresión que haya cometido. Muchas veces, y en muchos casos, esas transgresiones son involuntarias. Porque a veces, como lo que decíamos ahorita, la difamación, de manera inconsciente, una palabra así muy a la ligera, porque somos muy ligeros al hablar, somos deporte, y las mujeres mucho más, las mujeres que hablan más que el hombre, muy ligeros al hablar. Entonces ahí no lo hicimos con ¿cómo se llama en el lenguaje de los abogados? Con alevosía, con flagrancia, con premeditación, así voy a hablar de este tipo porque no, estamos hablando de esa que decía Jaime ayer, creo que era el trabajito de la hormiga, que va poco a poco, y cuando vienes a ver está lleno de pecaditos pequeños, de averositas, de transgresiones pequeñas, y te has vuelto un rayaj de salón con tantas transgresiones. Entonces dice, cada vez que vamos a hacer algo, estar consciente, vea, rezamos, por ejemplo ahora que estábamos tomando café, Jaime tomó el vaso del café y dijo una verajá con Kavaná, Baruch Hashem, Shakol Nidab y Baró, lo que hemos resaltado estos días acá, sí. Bendecir con Kavaná, no robótico. Se toma el café, vamos a aprovechar de una vez. Ya había dicho la bendición. Entonces, hacerlo con conciencia. Todo lo que hacemos. Esta mañana este amigo Meir resaltaba este tema al momento de cumplir las misbot, las bendiciones que hacemos. Por ejemplo, para el tefilín, para el Kriyat Shema, etc. Todo con Kavaná. Imagínate para rezar. Nos vamos a parar frente a Hashem, la Selijot, nos paramos en la madrugada, vamos a rezarle a Kadosh Baruj Hu, al soberano del universo, decirle nuestros pecados, nuestras transgresiones. No vamos a llegar, después que rezamos con aquella Kavaná, llegamos a la casa y la mujer no ha hecho el desayuno. ¿Pero por qué no hiciste el desayuno? No tiene sentido. Si acabas de pedir perdón por todos tus pecados, llegaste a tu casa y el shalom va ahí donde quedó. O sea, tiene que estar unido. O terminaste el rezo y terminaste peleando con un comunitario. Lo aleno. Entonces, ¿qué dice Rabino Elimelech Lisham? Que antes de rezar, de estudiar o de cumplir alguna misbah, la persona debe tratar de arrepentirse. Esto no es nada más para el Lul, no es para la época del Lul nada más. Es para todo el año. Todos los días tenemos que hacer teshuvah, ¿cómo? Como si fuese el último día. Como si fuese el último día de nuestra vida. Dice, porque esa transgresión no le permite acercarse a Hashem, y esa plegaria, estudio o mitzvah, no pueden llegar a donde deben. Imagínate, si tú no haces teshuvah al momento de hacer la tefilá, al momento de hacer la misbah, y tenías una cuentica pendiente, eso no llega a ningún lado. Como el que estudiábamos en Tanab y Liao sobre los tefilín, pusimos los tefilín otra vez mecánicos, y no teníamos la Kavaná de lo que significa el tefilín, no hiciste nada. Tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. No, vuelvo a repetir, no es nada más para el Lul, para todo el año. ¿Dónde lo dice Likutei Shoshana Vayeshev Iskiyahu? Pero en los días del Lul, Hashem está cerca de todos, tal como está escrito. Busquen
a Hashem mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Es decir, cuando es posible acercarse al rey porque él está entre la gente del campo, tal como lo dice el Zohar. Está cerca. Antes habíamos dicho lo que dice acá en la página finalizando la 365, dice: en los días de Elul el rey está en el campo. Esto implica, o esto significa que durante todos los días del año Hashem no está tan cerca de cada individuo. Porque el mismo individuo, con todas las transgresiones que hace, se encarga de alejar a Hashem. Y después hay problemas de Parnasá, hay problemas de Shalom Bay, hay problemas con los hijos. Lo aleno, Barminan, no nosotros. ¿Por qué? Tú mismo hiciste tu hasiksa, tu mejixai, tu división. ¿Ok? Sin embargo, en los días de Elul está más cerca. Está tan cerca que nosotros los sefardim nos paramos más temprano a rezarse el Ijot, o algunos se acuestan más tarde para rezarse el Ijot. Estamos buscando el momento, el primer momento del día para pedir perdón, para pedir clemencia. Yo creo que la palabra más adecuada sería clemencia, ¿no? Sobre todas las transgresiones que hacemos. Sobre esto preguntó el Baal Atania: ¿por qué no decretaron un día festivo para agradecer a Hashem por su bondad tan grande como esta? Se trata de una pregunta maravillosa. Me parece que podemos responder de acuerdo con lo que cuenta la Gemara acerca de Rabbi Eliezer ben Durdia, quien fue detrás de todas las prostitutas del mundo. Una vez oyó que en un lugar alejado había una famosa prostituta que cobraba mucho dinero por sus servicios. Para poder encontrarse con ella cruzó 7 ríos. Anoche casualmente hablamos de esta historia. Pero en el momento clave su alma se despertó y decidió regresar a su Creador. Puede ser que estemos a punto de caer en la transgresión, Hazbe Shalom, pero hay un momento clave, un momento especial, siempre mientras que estemos dispuestos a hacer Teshuvah. Siempre vamos a tener permiso para que Hashem nos perdone todas las transgresiones que hacemos. ¿Alguien iba a decir algo? No. Si lo dijiste bien, ¿verdad? Durdaya, quien fue detrás de todas las prostitutas del mundo, ¿sí? Ajá. Es la misma que hablamos ayer, ¿sí? Parece que fuese la misma historia. Sí, porque se iba a hacer esa acotación, pareciera ser, pero como que no. Como que no es la misma. Sí, no, porque aquí termina distinto, dice. Sí. Se sentó entre 2 montañas, colocó la cabeza entre sus rodillas y comenzó a llorar amargamente hasta que murió. Entonces salió una voz del cielo que dijo: Rabbi Eliezer ben Durdia podía entrar al mundo venidero. Al oír esto, Rabbi lloró y explicó: hay personas que se ganan el mundo venidero en un instante y encima lo llaman Rabí. ¿Qué mérito tenía esa prostituta para provocar un arrepentimiento tan profundo? Hay aromas agradables en los cuales la persona disfruta y olores desagradables de los cuales la persona se aleja. Cuando esa persona vio la ansiedad y la entrega de Rabbi Eliezer hacia el pecado, sintió como si un olor desagradable saliera de él. Tuvo pensamientos de arrepentimiento y le dijo que así como el olor no regresa al lugar del cual salió, así tampoco él podía volver a su origen divino. Eso despertó el corazón de Rabbi Eliezer y lo llevó a colocar la cabeza entre las piernas aludiendo a su pecado, permitiéndole llegar a convertirse en Rabbi Eliezer ben Durdia, un ejemplo de arrepentimiento. Imagínate si nosotros en cada transgresión, no estamos hablando Hazbe Shalom que vamos a buscar rameras para... Un motivo para entonces. No. Sino en cada transgresión. Audazara, por ejemplo, la idolatría. ¿Cuántas veces se comete idolatría? La gente cree que la idolatría es la de los cristianos, lo de los hindúes, la que nosotros cometemos cuando nos molestamos, nos airamos, cuando peleamos por bobadas, por cosas que realmente no tienen sentido, cuando peleamos más por el honor nuestro. Muchas veces los grandes conflictos
de la pareja, con amigos, son generados por la búsqueda del honor. ¿Y qué dicen los libros? Está escrito que el que busca el honor lo pierde. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Sí, me llama mucho la atención. Muy interesante esto que dice, ¿qué mérito tenía esa prostituta? Imagínate. O sea, ¿qué mérito tenía esa prostituta? Si uno lo analiza, una prostituta, uno dice, ¿tiene mérito o no? Y uno dirá, no tiene mérito, porque es una mujer de la calle, ¿cuántos hombres no ha tenido en su vida? Sí. Y para ustedes contar. Pero el Rabí Pinto, basado en esta historia que está en el Talmud, dice, ¿qué mérito tenía esa prostituta que hizo que Rabí Durdaya hiciera Teshuvah? Entonces, puedo verlo por lo que enseña Rabbi Nachman, que él dice que las circunstancias que en apariencia son negativas, realmente no son negativas, sino que son las oportunidades que el Santo Bendito sea nos da a nosotros para hacer Teshuvah. Eso. Entonces uno siempre vive lamentándose, quejándose, queja. y uno no está agradecido ante el Santo Bendito sea Él. Busca quejas y Hashem dice, no tienes por qué quejarte. Entonces, si uno, ahora, si quieres, yo te doy quejas. si, te doy si- para que te quejes. si uno viene entonces realmente y uno dice, mira, esta circunstancia que en apariencia es mala, realmente tiene un mérito para mí. ¿Cuál es el mérito? De que busque a Kadosh Baruj Hu, que rece, que haga Teshuvah. Sí. Interesante. Pero lo que me preocupa es que dice de que lo que perdió ese origen divino ya no lo puede volver a retomar. No, mientras que exista Teshuvah, siempre vamos a... ¿Qué significa Teshuvah? Volver a Regresar, Regresar. retornar. Ahora, la palabra Teshuvah no es tan plana y tan fácil. Ah, regresaste, vamos a ver si de verdad regresaste de manera correcta. Te ponen otra vez la piedrita y va a depender si caes de ti, si caes o no caes. Algo similar está escrito el Baal Shem Tov Saxal acerca del versículo de Ishaya. Todo aquello que lleva mi nombre fue creado para mi gloria. Incluso cuando la persona comete una transgresión, eso es para la gloria de Hashem. Porque cuando la persona reconoce la gravedad de esa transgresión y eso lo despierta a arrepentirse, eso también es una expresión de la gloria divina. El despertar espiritual de Rabbi Eliezer Ben Durdaya fue tan grande que lo llevó hasta el trono divino y le abrió en un solo instante la entrada al mundo venidero, a pesar de sus múltiples y graves transgresiones. Porque fue una teshuvah sincera, de corazón. Hay gente que se arrepiente de apariencia. En el Elul se vuelve de moda, sobre todo en las redes sociales, colocar a toda persona que ofendí, les pido por favor, en este tiempo que estamos, que me disculpen. Eso no sirve para nada. Es sencillo. Si usted tuvo la capacidad de ofender al otro, de ser malagradecido con el otro, de hacer complot contra su prójimo, tenga también la capacidad de resarcir el daño que hizo. Tenemos todo un ceder, que hemos estudiado el ceder de Nesikim, que hemos hablado acá de los daños. Toda una sección del Talmud que habla sobre los daños. ¿Qué fue sincero? Esta actitud de él. La manera de actuar de este rabino en ese momento, la capacidad de minimizar su ego, su deseo y todo, y hacer teshuvah. No, y como lo que estaba contando hace rato del rabí André Ganica, que le pregunta a este Al joven, sí. que ¿por qué no hace teshuvah? Porque es que de verdad a mí me gusta cometer averot. Entonces fue muy sincero también, y yo diría que ese es el principio para que él haga teshuvah, es reconocer que le gusta hacerlo. Es como una persona que es alcohólico o drogadicta, no va a reconocer que él tiene esa falla. Imagínate, yo ahora estudiaba y me recordaba mucho del Hafez Haim. El Hafez Haim y todos los estudios de Shemirat Lashon del Hafez Haim. En esos tiempos de Lul, poca gente que hace la Lashon Hara con flagrancia, o sea, de manera alevosa, con toda la conciencia de que lo que está diciendo es la Lashon Hara, sabiendo que es la Lashon Hara, pocas veces dice, mira, yo hice la Lashon Hara de ti. Perdóname porque hice la Lashon Hara de ti.
porque hablé de ti esto, esto y esto, porque además hay que hacer el arrepentimiento total, sincero. Imagínate si todos los Yehudim hiciéramos eso, una teshuvah, Mashiach Sí, viene sí. al momento. vendría Mashiach de una vez. Y agregar un poco sobre esto, con permiso. Retomando el ayuno que acabamos de terminar, Ajá. entendiendo que las transgresiones más grandes son producidas por pequeñas cosas. Entonces, pensamos que hablar de Lashon Hara de alguien, no, pues un simple comentario. O sea, Sí, es lo que la gente dice, no, esto no es Lashon Hara porque es verdad lo que estoy diciendo. Sí. O sea, es algo que lo hacen pasar por simple. Lamentablemente la gente que hace Lashon Hara se creen perfectas, se creen jueces, se creen dueños de la verdad absoluta. No es así, no es así. Y cuando son víctimas de Lashon Hara, Lo más doliente. les duele hasta no más. Vamos a seguir. Cuando la persona comete una transgresión, eso es para la gloria de Hashem, decíamos. Esto podemos explicarlo también con una historia que me contó el Adbet Din de, ¿cómo dice? Armentieres. En una oportunidad se presentó ante el tribunal rabínico una mujer de unos 90 años que pedía recibir un acta de divorcio. El tribunal le preguntó cuál era la razón por la cual exigía el divorcio a una edad tan avanzada. Pensaron que tal vez no tenía hijos y que le preocupaba tener que hacer ibum o jalixá cuando muriera su esposo. Ella respondió que gracias a Hashem tenía hijos, pero de todas maneras quería el divorcio. Entonces la mujer contó que durante toda su vida su esposo la había maltratado y amargado. Ahora él estaba gravemente enfermo y a punto de morir en cualquier momento, y ella no deseaba guardar duelo por él. Por eso necesitaba recibir urgentemente el acta de divorcio. Imagínate qué historia tan fuerte. En esa historia podemos reconocer las bondades del Creador, porque a pesar de que las personas pecan contra Él, Él nunca pide el divorcio, sino todo lo contrario. Espera pacientemente que surja de la persona un despertar del arrepentimiento. Apenas surgen en la mente, en el corazón, pensamientos de arrepentimiento, Hashem recibe a la persona de inmediato y la invita a tomar parte del mundo venidero. Él nunca busca el divorcio. Y en los días de Lul se acerca todavía más para permitir que no sea más difícil arrepentir, que no nos sea más difícil, o sea, que no sea más fácil arrepentirnos, que tengamos la facilidad del arrepentimiento. Y en este mes de Lul, muchísimo más cuando nosotros lo hacemos con conciencia, no como que es la época de la Selijot, es la época en que nos paramos temprano, que pereza, ya a las 4 o 5 de la tarde, ya el cansancio de haber madrugado, entonces se vuelve mecánico. Si se hace así sin conciencia, es mejor que, fíjate que en todo el Talmud las palabras Selijot no aparecen. No aparecen Selijot en el Talmud. No, surge después. Pero si no tienes la conciencia tú de lo que estás haciendo, ¿para qué lo estás haciendo? Es como la tefilá, si la haces robótico, ¿qué hora es? Que hasta ahora reunimos en el Beit Knesset para rezar, y rezábamos, y no hay la kavaná necesaria. Viene Rosh Hashanah, bueno, Selijot y todo, y estás peleado con el prójimo. Viene Rosh Hashanah, todavía peleado con el prójimo. Y a mí Noraim, ni lo veo, no me interesa. Yom Kippur, tampoco solucioné mis problemas con el prójimo. ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer? Benadán la Javeró y luego Benadán la Macón. Si no hace primero Benadán la Javeró, no puede hacer Benadán la Macón. ¿Para qué entonces va a hacer Yom Kippur, que es Benadán la Macón, que es la relación de nosotros con Akadosh Baruj Hu, con Borei Olam? No le sirve de nada.
No le sirve de nada Yom Kippur, no le sirve de nada Yamin Noraim, Rosh Hashanah, no. ¿Para qué? Primero, fíjate que la lógica debería decir, por la grandeza y el poderío de Boreolam, debería decir primero Benadán la Macón y después Benadán la Javeró. Sí. Por Pero, ahora eso. pero en realidad es primero con el prójimo, el cercano, el próximo, y después con Ribono Shel Olam. Porque es más difícil con el que ves ahí que con el que te está viendo todo el tiempo. Porque el alma en la parte espiritual del hombre, diríamos, tiene más vergüenza de todos los pecados que comete frente a Hashem, porque siempre estábamos frente a él. No estamos por ratico, no somos judíos de Shabbat, de sinagoga nada más. Somos judíos aquí en la sinagoga, en el Bet Midrash, en la calle. Volvamos ahora a la pregunta del Baal HaTanya. ¿Por qué no se decretó un día festivo para agradecerle al Creador por estar tan cercano a nosotros en los días de Elul? La verdad es que aquellos que tienen el mérito de despertarse y acercarse a Hashem en estos días deberían de festejar. Pero aquellos que no aprovecharon para acercarse al Creador en los días de Elul no tienen nada que festejar. Esto es similar a un rey que decide ir al encuentro de su pueblo. Sin ninguna duda, no lo recibirán en un lugar sucio, sino en el punto más agradable y limpio de la ciudad. Lo mismo ocurre con Hashem. A pesar de que Él está cerca de nosotros en los días de Elul, Él solo se acerca a aquellos que se purifican. Ojo, que se purifican y se preparan para recibirlo. Tal como está escrito, harán un santuario para mí. ¿Quiénes son? No los que rezan de manera mecánica, como dice Raham Isabetes Nisam, que Hashem le buenos y largos días, que es mecánico, párrafo y párrafo y párrafo, en Melech, y se para y se sienta y vaya a bor y tal. Mecánico. Como algunos que están rezando y rezan sincero, de corazón, lloran, oh Hashem, lloran. Pero al prójimo no lo pueden ver porque los miran pequeñitos, los quieren hacer añicos al prójimo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué le llora a Hashem en la tefilá si al prójimo lo quiere volver pedazos? Valenu, Barminam, que Hashem nos cuide. Solo los que se purifican. ¿Por qué? Harán un santuario para mí. Entonces se cumple también la continuación del versículo. Y yo residiré en ellos. ¿Dónde reside Hashem? Donde está el santuario que nosotros hicimos. ¿Cuál es el santuario que nosotros hicimos? Ahí donde está la Shelah, la pregunta. Usted actúa con santidad. Su cuerpo, su vida, sus acciones. ¿Está implícita en usted la santidad? Si no hay santidad ahí, es un momento de hacer teshuvah y de arrepentir. Que todo el tiempo tenemos oportunidad de hacer teshuvah, como que si fuese el último día de nuestra vida. Se hará un santuario para mí y yo residiré en ellos. Debido a que no todo el mundo de Israel se prepara para esos días como es debido, Hashem no está cerca de todos de la misma manera. Impresionante esto. A pesar de que Él busca la cercanía del pueblo. El muro, la pared que hablábamos ahora, que hicimos con todas nuestras transgresiones, Él la tumbó. Ahí está, vengan, aquí estoy, en el campo, Selijot, Tefilá, Teshuvá, ahí estoy. ¿Quieren venir? Búsquenme. Pero mucha gente no procura elevarse en eso. Quieren que los eleven solo. El honor, el buen nombre. Sí. Tú no sabes quién soy yo. Alguien me dijo, tú no sabes quién soy yo. Yo la verdad es que no sé. Piensan que están inclusivamente que cuando uno pasa la puerta de la entrada a la sinagoga, está aquí Dios, aquí Susana. Como salimos de ahí, y lo digo, no lo voy a decir porque yo me queda súper santo, ¿no? sino que atravesamos la puerta entonces en la calle, es donde está, allá donde tú vas a representar verdaderamente
¿quién es Dios para ti? Eso. Porque si no en la sinagoga, ahí queda, y allá afuera. Yo veo que cuando los comunitarios uno se fija en el otro, los mismos problemas no son iguales. Tú puedes tener un tipo de problema y otro distinto. Pero resulta que el tuyo, para mí yo lo corrijo. Tú no tienes, este sí es, mira cómo transgrede, porque no es el mismo que el mío. Entonces ahí surge la acción. Juzgamos para mal. Para mal. Lamentablemente todos los dichos de los sabios los usamos como eslogan. ¿Quién es sabio? El que aprende de todos. ¿Sí? Usamos esa frasecita. Sí. ¿Quién es rico? El que se alegra con lo que tiene. Son eslogan. Sí, o de repente es como Juzga a todo el mundo para bien. o lo decimos raro, disculpe, como para responder una pregunta. Ajá. O sea, hacemos una pregunta, no, es esta la respuesta. No, la respuesta es aquella. No, la respuesta es la otra. Dices a mí que esto. El que juzga y juzga y juzga, cuando vienen y lo juzgan a él, ¿qué dice? Juzga a todo el mundo para bien. No actúes así conmigo, a todo el mundo para bien. Pero tú juzgabas al otro, cuestionabas al otro y te van a poner la soga en el cuello y también te van a decir que tú también eres un pecador. El día que nosotros reconozcamos que somos una montaña de pecados y que tenemos que hacer teshuvá todo el tiempo porque envidiamos, porque hablamos la Lashon Hará, porque nos paramos frente a la sangre de nuestro prójimo, ese día las cosas van a cambiar. ¿Y qué decíamos en la clase de ayer y la de antier y todas estas semanas que hemos hablado de teshuvá? En ese momento Borei Olam nos ayuda a nosotros a seguir con esa acción. En ese momento Hashem nos ayuda. En el momento en que estamos en la tefilá y estamos con tanta cabaná y lloramos y terminamos la tefilá y está un comunitario con el que tenemos alguna diferencia, mira, quiero hablarte, quiero que solucionemos nuestras diferencias, que nos queramos, que seamos unidos. Así, ahí Hashem nos va a ayudar. Así es. Estamos en un tiempo de teshuvá. Ahora antes de grabar el video preguntamos de qué vamos a estudiar la parashá. La parashá nos da ahorita para hablar sobre esta temporada en la que estamos y la que se viene el otro mes, que viene Rosh Hashanah, después Yamim Noraim, que aquí rezamos esto, que aquí incluimos esta frase, que todo eso es, la parte litúrgica cambia mucho. En Shabbat las frases son distintas, todo. En la fiesta cambian algunos, la midá es distinta, después terminó Yom Kippur, entonces ahora empatar con Sukkot, que hacer algo relacionado con Sukkot, todo eso es muy bonito. Pero si no hay teshuvá en el Lul, no hicimos nada. Jaim lo decía ahorita, ¿por qué Mashiach no ha venido? Imagínate todos los Yehudim preocupados haciendo teshuvá. Con nuestra esposa, las diferencias que podemos tener. El libro, ¿cómo es el libro? En el Jardín de la Paz. Recomendado. Bueno, Rosh Hashanah es un día de juicio. Rosh Hashanah es un día de juicio. A la fuerza nos vemos obligados a presentarnos, a rendir cuentas. Así usted no vaya al juicio el día de Rosh Hashanah, ese día lo juzgue. Rendimos cuenta ante el soberano del universo. Tal como un pastor reúne a su rebaño para contarlo, como dice Ezequiel 34:12, cada uno entra por separado y es analizado en detalle ante el rey. Aquellos que no se prepararon como es debido, despiertan el enojo divino y pasan terrible vergüenza. ¿Quiénes? Aquellos que no se prepararon como es debido. Despiertan Hasbe Shalom, Hashem Ismor, que Hashem nos proteja. Despiertan el enojo divino y pasan terrible vergüenza. Y ojo, eso es un pensamiento 100% judío. Lo que está diciendo el rabino Pinto acá no es una idea neoplatónica, cristiana, de infierno eterno, ni nada de eso. Porque para eso existe la teshuvá, porque si Hashem nos va a castigar, nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Pero si no nos arrepentimos, ¿qué dice? Despierta el enojo divino. Pasa que, quería decir algo, con permiso. Aquí la parte cuando dice también, despiertan el enojo divino y pasan terrible vergüenza.
el Admur Hazaken enseña en Igereja Teshuvah que esta parte, terrible vergüenza que una persona hace ante Kadosh Baruj Hu, no hay que ver en el sentido negativo, sino que como Hashem quiere que el judío se arrepienta, que el judío retorne a él per se, porque eso es lo que él quiere, ese terrible vergüenza viene a ser también un punto positivo, porque es como dice el profeta, no recuerdo ahorita, que dice, un poquito aquí, un poquito allá, le pondré la soga en el cuello y lo iré apretando poco a poco hasta que se acerque a mí. Paráfrasis mío, uno de los profetas lo dice. Entonces, esta parte lo dice, despierte el enojo divino y pasa a tener vergüenza, es para que la persona, aún si quiera o no quiera, el deber del judío es hacer teshuvah, porque es una misma. Todavía en ese punto. Ajá, porque es una, o sea, es como un avión cuando va en vuelo, sé que hay un punto de no retorno. Ajá. Entonces, todavía está en el punto, no ha llegado al punto de no retorno. Najón, ¿y cuál es el punto de no retorno? Tenemos Yom Kippur, pero Yom Kippur realmente se cierra el juicio. Dice que no. Que así, tenemos estos días también, pero ¿cuál es el último día ya que tenemos para que la persona haga teshuvah? ¿Cuál es el día de su último? muerte? ¿Ah? Todos los días, pero Hoshana Rabbah. Sí. Hoshana Rabbah. O sea, eso lo dijo también el reino Shalom Aleichem, que la persona aún todavía, o sea, porque Hashem es tan misericordioso y anhela, y lo vimos ahorita, Hashem no quiere el divorcio, ¿no? Y por eso dice que él permite que su nombre sea borrado para que no haya la disolución de un matrimonio cuando la mujer, Sí. etcétera, que ya lo sabemos. Sí, sí. Entonces, en esa parte, aún ese terrible juicio depende de cómo se vea. Afianzando lo que usted dice, no es en un sentido neoplatónico que enseña romántico, y que enseña a los filosófico, cristianos que no, juicio y fuego, no, sino que como que Hashem mueve el piso, mira, despiértate, Eso despiértate, es. regresa a mí, dice la Murta Saken. Baruch Hashem, estamos todos los días con la oportunidad de que Boreolam nos dé una oportunidad. Y cuando llega en la mañana y nos paramos, Modé ani lefaneja, Melech, Hay Bekayam, Shehesarta Benishmati Benillah Rabba Emunateja. Hashem nos dio otra oportunidad. Modé ani, te agradezco yo. No, yo te agradezco primero a ti y después yo. Tú me das una oportunidad, es como en el Lul, nos está dando otra oportunidad para que podamos hacer Teshuvah. La esencia del mes tiene una santidad impresionante. Ojo, para el que la sabe aprovechar. Para el que la sabe aprovechar. Vea que empezamos, Baruch Hashem, en estos días a grabar videos otra vez, a subirlos al internet. Por lo menos esta es una sola de las clases que damos, pero la idea es que todas las clases que veamos las grabemos y las podamos subir. Que todos los que nos siguen en las redes sociales y todo puedan disfrutar de estas clases, para que sepan y profundicen un poquito más sobre estas acciones que muchas veces en los libros o el gran rabino, como decimos nosotros de manera sarcástica, el gran rabino Kugelheim no lo explica con detalle, o el otro rabino Yutubowski. Sí. No, tiene que ser que sí, va. Los dos rabinos son más que nacimos, nosotros somos super. Bueno, para ejemplificar lo que decía Jaime más o menos es esto. Para ejemplificar esta vergüenza, el rabino Pinto cuenta una historia. Dice: una vez me encontré con una persona a quien no había visto durante mucho tiempo y me preguntó si la veía cambiada. Con doble intención le dije que debido a que se le había caído el cabello, se veía un poco diferente. Él comprendió que yo me refería a su nivel espiritual y se sintió muy avergonzado. Si esa persona se avergonzó tanto ante un ser de carne y hueso, ¿cuánto más puede llegar a avergonzarse al presentarse ante el Creador del universo? Estremece pensar que después de 120 años suben al cielo los rabinos y sus alumnos y se presentan ante la corte celestial. Los alumnos son encontrados dignos de recompensa, mientras que sus maestros no lo son. ¡Cuánta vergüenza y humillación! Por eso Hashem, con su infinita misericordia, nos otorgó los días de Lul
para que podamos despertarnos y prepararnos para el día del juicio. De esta manera, cuando tengamos que presentarnos ante Hashem, estaremos limpios de pecado y la cualidad de la misericordia divina podrá contener el juicio. La persona que logra aprovechar la oportunidad que le brindan los días de Elul sale de Yom Kippur alegre y de buen ánimo, dispuesta a comprar su lulav y a construir la sukkah, como está escrito: ve y come tu pan con alegría. Kohelé 9.7, Kohelé Rabá 9.7. Cuando la persona termina el día de Yom Kippur de la forma de vida, reza la plegaria de Arbi con tranquilidad, sin apuro, porque todavía sigue sintiendo el sabor de ese día tan sagrado. No quiere desprenderse del día de Kippur. No como una gente que empieza a ver, mira, ve el reloj que está pegado allá en la sinagoga, a ver cuántos segundos faltan para que termine. Oh, con calma, ya hiciste tu sacrificio, ya pasaste 20 y pico de horas sin comer, unos minuticos más. No vuelvo a hacer Yom Kippur hasta el año que viene. Como dice Joel, no vuelvo a hacer Yom Kippur hasta el año que viene. Eso es una señal de que su nombre fue inscrito en un libro bueno, en un buen libro. Pero aquellos que rezan rápidamente y salen corriendo a sus casas, sacándose un peso arriba, corren grave peligro. Escucha, corren grave peligro. Porque la cualidad de la justicia divina que se contuvo durante esos días se despierta sobre ellos con más intensidad y reclama que fue acallada en vano, ya que esa persona rápidamente retomó a sus malas costumbres, volvió a su esencia material, animal, salió corriendo, terminó Yom Kippur un segundo después que ya no se consideraba tiempo de ayuno, a comer rapidito, porque es que 25 horas sin comer, 26, no sé, depende de los países. Vamos a comer, como una vez. Como para salirse del peso. Como una vez me decían una gente que habían visto a un montón de gente vestidos de blanco con kipá, y eran de estos pseudogrupos que se llaman mesiánicos, y estaban comiendo en una venta de pollo de los goín después de Yom Kippur. Una payasada, ¿no? Eso está bien para ellos porque son payasos. Sí, no hay nada ahí. El video de Yom Kippur, compramos arroz chino. Bueno, imagínate, es una señal muy grave. Se está metiendo en tremendo problema la persona solita, ¿sí? Se saca el peso de arriba, corren grave peligro, porque la cualidad de la justicia divina que se contuvo durante esos días se despierta sobre ellos con más intensidad y reclama que fue acallada en vano. Esa persona despierta sospecha respecto a que su arrepentimiento fue falso y que en verdad nunca pensó alejarse verdaderamente del pecado. Yomá 85b. Aunque no lo haya hecho de manera consciente, es posible que guardara en el corazón la intención de volver a sus viejos y malos caminos. En Lyon sucedió algo terrible. Poco antes de Yom Kippur llegó una persona de París completamente vestida de blanco y lista para comenzar el día sagrado. Esa persona permaneció todo el día dentro del Bet Midrash rezando. Al final de uno de los rezos, me acerqué a ella y le pregunté si había llegado a tiempo para comer algo antes de Yom Kippur. Me respondió que no había tenido tiempo de comer nada y que ya hacía 2 días que ayunaba. Invité a esa persona a romper el ayuno en mi casa, pero me respondió que debía llegar lo antes posible a Marsella y no tenía tiempo de demorarse. Pensé, ¿qué puede ser tan urgente como para que no pueda comer después de haber ayunado durante 2 días? Si se trata de encontrar pareja para sus hijos, 1 hora más no puede resultar tan decisiva, y si se trata de negocios, todo está cerrado. Llegué a la conclusión de que se trataba de una transgresión. Esa persona terminó confesándome completamente avergonzada, algo terrible. Una persona
ayuna durante 2 días, está de pie todo el día de Yom Kippur, confiesa una y otra vez sus pecados, pero en su cabeza no tiene otra cosa fuera de las transgresiones que está por cometer al día siguiente de Yom Kippur, en otra ciudad. Hashem nos libre y guarde de situaciones como esta. Cada uno debe analizarse a sí mismo y ver si su corazón está limpio de malos pensamientos. Incluso en medio del día de Yom Kippur, especialmente en asuntos relacionados con el prójimo, lo que estamos diciendo ahora. Sobre lo cual nuestros sabios dijeron que el día de Yom Kippur no expía hasta que no se hacen las paces y no se le pide perdón al prójimo. Porque cada persona fue creada a imagen y semejanza divina. Por lo tanto, cuando una persona daña u ofende a otra, está dañando a la semejanza divina que hay en ella. Y cuando pide perdón, Hashem le reclama el hecho de haber dañado su imagen y semejanza. Lo fundamental es llegar al arrepentimiento sincero y aprovechar los días de Elul, que constituyen una oportunidad única dentro del ciclo del año, en los cuales Hashem está cerca de nosotros en todos los temas, como está en el versículo de Isaías 55:6. Clamen a Hashem mientras esté cerca. Bekiksur, en resumen, ¿qué aprendemos de lo que nos enseña Rabino Pinto acá? Seguro que las otras 3 secciones que habíamos estudiado nos dejó un mensaje impresionante de la parashá. Pero esta casualmente está relacionada con el tiempo en el que estamos de Selijot, de Teshuvah, de arrepentimiento. Si no existen estos elementos, ¿para qué estamos rezando? No tiene sentido. Que el honor de tu prójimo sea como el tuyo propio, preocuparte por el otro, por sus necesidades, por sus metas, por sus logros, por sus negocios. Ser agradecido con el prójimo, con el cónyuge, primero, con el cónyuge, con los hijos, con el prójimo. Aquí hemos estudiado, vimos unos shurim sobre el agradecimiento y en muchísimos casos, si nos analizamos profundamente, realmente no somos muy agradecidos o no somos agradecidos como debería de ser. Que hacernos libres, que nos cuide de estar en esta temporada sin conciencia de lo que significa prepararnos para las grandes fiestas que son el próximo mes. Damos este estudio de hoy por la Haslahá de todos los estudiantes de acá del Centro de Estudios Judíos Rabbi Moshe ben Maimón, por la Refuá Shalemá de Miguel, hijo de Lady, por la Refuá Shalemá de todos los enfermos de Am Israel, y que podamos tener alegría durante esta temporada en la que estamos y la próxima que viene, el próximo mes, con la celebración de las altas fiestas.